Javier se paró frente al altar de la antigua iglesia de San Jerónimo en Madrid. El corazón latiéndole con fuerza mientras Carlos, su amor secreto, le susurraba al oído: no podemos seguir así. En ese instante, sin pensarlo dos veces, Javier giró la cabeza y besó a Carlos con una pasión contenida durante años. Justo cuando el padre de Javier entraba por la puerta lateral para preparar la boda de su hermana. El eco del beso resonó en el silencio sagrado. Y el rostro del padre se transformó en una máscara de ira y traición, cambiando para siempre el curso de sus vidas. Javier había crecido en una familia tradicional madrileña, donde las tradiciones católicas y los valores conservadores eran el pilar de todo. Su padre, don Antonio, un empresario exitoso en el sector inmobiliario, siempre había enfatizado la importancia de la imagen familiar, el matrimonio heterosexual y la procreación como deber divino. Su madre, doña María, una mujer devota que pasaba sus días entre misas y reuniones sociales, soñaba con ver a sus hijos casados y con nietos correteando por la casa familiar en el barrio de Salamanca. Javier, el mayor de 3 hermanos, había sido el orgullo de la familia, graduado en Derecho por la Universidad Complutense, con un trabajo estable en un bufete prestigioso y una vida aparentemente impecable. Pero debajo de esa fachada, Javier luchaba con su identidad desde la adolescencia, ocultando sus sentimientos por miedo a decepcionar a sus padres. Carlos entró en su vida como un torbellino inesperado. Se conocieron en una conferencia de arquitectura en Barcelona, donde Javier había ido por motivos laborales. Carlos, un arquitecto talentoso de 28 años originario de Sevilla, era todo lo que Javier admiraba: independiente, creativo y abiertamente gay en su círculo profesional. Su primer encuentro fue casual. Un choque de hombros en el pasillo del hotel, seguido de una conversación que duró hasta la madrugada. Carlos hablaba con pasión sobre sus diseños sostenibles para viviendas sociales, y Javier se sentía atraído no solo por su inteligencia, sino por la libertad con la que vivía su vida. No tengo que esconder quién soy, le dijo Carlos esa noche. Y esas palabras se clavaron en el alma de Javier como una daga. De regreso a Madrid, Javier no pudo sacarse a Carlos de la cabeza. Comenzaron a intercambiar mensajes. Al principio inocentes, luego cargados de una intimidad creciente. Javier se encontraba mintiendo a su familia sobre salidas nocturnas, inventando excusas para viajar a Barcelona los fines de semana. Cada encuentro con Carlos era un oasis en el desierto de su doble vida: caminatas por el Parque del Retiro al atardecer, cenas en restaurantes discretos donde podían tomarse de la mano bajo la mesa, y conversaciones profundas sobre sus sueños y miedos. Pero la culpa lo carcomía. ¿Qué diría mi padre si supiera?, se preguntaba Javier cada noche al volver a casa, donde lo esperaban las expectativas familiares. El conflicto interno de Javier se intensificaba con cada día. En el trabajo, escuchaba comentarios homofóbicos de colegas, recordatorios constantes de la sociedad conservadora en la que se movía. Madrid, aunque progresista en muchos aspectos, aún albergaba bolsillos de intolerancia, especialmente en los círculos de élite a los que pertenecía su familia. Javier recordaba una cena familiar donde su tío, un sacerdote retirado, había condenado públicamente el matrimonio igualitario, llamándolo una aberración contra la voluntad de Dios. Aquella noche, Javier había permanecido en silencio, sintiendo un nudo en la garganta, mientras su hermana Ana lo miraba con curiosidad, como si intuyera algo. Carlos, por su parte,
Presionaba sutilmente para que Javier saliera del armario. No podemos construir un futuro si vives en las sombras, le decía en sus llamadas nocturnas. Carlos había enfrentado su propia batalla años atrás, cuando su familia en Sevilla lo rechazó inicialmente. Pero con el tiempo, su madre había aceptado su orientación. El dolor inicial vale la pena por la libertad, insistía. Javier admiraba esa fortaleza, pero el miedo lo paralizaba. ¿Perdería su trabajo? ¿Sería desheredado? ¿Destruiría la unidad familiar que tanto valoraba? La tensión alcanzó un punto crítico durante las preparaciones para la boda de Ana. La familia se reunía frecuentemente en la iglesia de San Jerónimo, un lugar emblemático para ellos, donde don Antonio y doña María se habían casado décadas atrás. Javier invitó a Carlos a Madrid bajo el pretexto de un viaje de negocios, y decidieron encontrarse en la iglesia para un momento de intimidad antes de la ceremonia de ensayo. Fue allí donde ocurrió el beso fatídico. Don Antonio, al entrar inesperadamente, vio la escena y su mundo se derrumbó. ¿Qué es esto?, gritó, su voz reverberando en las altas bóvedas. Javier se separó de Carlos, el rostro pálido, mientras su padre lo miraba con una mezcla de incredulidad y rabia. Esa noche, en la casa familiar, estalló la tormenta. Don Antonio convocó a Javier a su estudio. Un cuarto lleno de libros antiguos y crucifijos. Eres una vergüenza para esta familia, le espetó, las venas hinchadas en el cuello. Javier intentó explicar, hablar de su amor por Carlos, pero las palabras se atoraban. Doña María lloraba en el salón, rezando el rosario, mientras Ana intentaba mediar. Papá, es mi hermano, suplicaba. Pero don Antonio era inflexible. O terminas con esa aberración, o no eres bienvenido aquí. Javier salió de la casa esa noche, con una maleta improvisada, dirigiéndose al apartamento de un amigo. Carlos lo esperaba en un hotel cercano, ofreciéndole consuelo. Pero Javier sentía que había abierto una herida irreparable. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Javier se mudó temporalmente con Carlos a Barcelona, dejando atrás su vida en Madrid. El trabajo en el bufete se complicó, rumores comenzaron a circular. Y aunque la ley española protegía contra la discriminación, la atmósfera se volvió hostil. Javier perdía horas de sueño, cuestionando su decisión. ¿Valió la pena?, se preguntaba, mirando el techo en la oscuridad. Carlos intentaba apoyarlo, planeando un futuro juntos. Pero Javier sentía el peso de la traición a su familia. Llamadas de Ana llegaban esporádicamente, informándole que su madre estaba deprimida y su padre furioso. Vuelve y di que fue un error, le rogaba su hermana. En medio de esta crisis, Javier enfrentó una elección moral: asistir a la boda de Ana o boicotearla por lealtad a sí mismo. Decidió ir, pero solo, para no agravar la situación. En la ceremonia, vio a su familia desde Far, el dolor en los ojos de su madre como una puñalada. Don Antonio lo ignoró, y Javier se sintió como un extraño en su propio clan. Esa noche, solo en su hotel, lloró por primera vez en años, preguntándose si el amor valía tanto sacrificio. La mudanza a Barcelona marcó un nuevo capítulo para Javier, pero no uno de paz.
Vivir con Carlos era un sueño hecho realidad en muchos aspectos, mañanas compartidas con café y besos. Tardes explorando la vibrante ciudad. Noches de conversaciones profundas sobre sus aspiraciones. Carlos. Con su optimismo innato. Diseñaba planes para una vida juntos, quizás casarse en el futuro. Adoptar. Construir una familia propia. Pero Javier llevaba el lastre de su pasado. Un peso que lo hundía en momentos inesperados. Cada llamada perdida de su madre era un recordatorio de la fractura familiar. Y las noticias de Madrid lo atormentaban. En el trabajo. Javier encontró un nuevo puesto en un bufete progresista en Barcelona, donde su orientación no era un problema. Sin embargo, la transición no fue fácil. Echaba de menos la familiaridad de Madrid. Sus amigos de toda la vida que ahora lo evitaban. Temerosos de asociarse con el escándalo. Carlos lo animaba a hacer nuevos amigos en la comunidad LGBT local, llevándolo a eventos en el Gaixample, el barrio gay de Barcelona. Allí, Javier conoció a personas que habían pasado por experiencias similares, rechazos familiares, discriminación social, pero también historias de resiliencia y aceptación. El tiempo cura, le dijo un amigo en una fiesta. Pero Javier dudaba. La presión social no se limitaba a su familia. En España, aunque el matrimonio igualitario era legal desde 2005, las actitudes variaban. En círculos conservadores, como el de su padre, la homofobia velada persistía. Javier recibió un email anónimo de un ex colega, advirtiéndole que su estilo de vida lo arruinaría profesionalmente. Esto avivó sus inseguridades, haciendo que cuestionara si Carlos valía el precio. En una discusión acalorada, Javier explotó: ¿y si me arrepiento? ¿Y si pierdo todo por ti? Carlos, herido, respondió con calma: no es por mí. Es por ti mismo. ¿Quieres vivir una mentira eterna? Mientras tanto, en Madrid, la familia de Javier lidiaba con las repercusiones. Don Antonio, en su orgullo herido, prohibió mencionar el nombre de Javier en casa. Doña María, dividida entre su fe y su amor maternal, rezaba por la salvación de su hijo, pero en secreto le enviaba mensajes de texto, preguntando si estaba bien. Ana, la hermana, se convirtió en el puente entre ambos mundos. Ella visitó a Javier en Barcelona, trayendo noticias y suplicando reconciliación. Papá está envejeciendo. Javier. Esto lo está matando, le dijo en un café junto al mar. Javier, con lágrimas en los ojos, confesó su amor por Carlos y su miedo a perderlos a todos. Un punto de inflexión llegó cuando Carlos recibió una oferta de trabajo en Valencia. Un proyecto de restauración de edificios históricos. Esto implicaba mudarse temporalmente, dejando a Javier solo en Barcelona. La separación forzada exacerbó las dudas de Javier. Sin Carlos a su lado, se sentía vulnerable, tentado a regresar a Madrid y pedir perdón. En una noche de insomnio, llamó a su padre, pero colgó antes de que contestara. Al día siguiente, Ana le informó que don Antonio había sufrido un leve infarto, atribuido al estrés. Javier se sintió culpable, como si su elección hubiera causado el daño. Decidido a enfrentar la situación, Javier viajó a Madrid para visitar a su padre en el hospital. La escena fue tensa: don Antonio, postrado en la cama,
Lo miró con frialdad. Has elegido tu camino, murmuró. Doña María, al verlo, lo abrazó llorando. Susurrando, vuelve a casa. Hijo. Javier explicó su amor. Su necesidad de ser auténtico. Pero don Antonio lo interrumpió, esto no es amor. Es egoísmo. Herido, Javier salió del hospital, cuestionando si su padre tenía razón. ¿Era egoísta priorizar su felicidad sobre la unidad familiar? De regreso en Barcelona, Carlos lo esperó con preocupación. Javier le contó todo. Y por primera vez, admitió sus dudas. Tal vez deba terminar esto, dijo. Las palabras cortando como cuchillos. Carlos, devastado, argumentó, si lo haces, te arrepentirás toda la vida. Esa noche, durmieron espalda con espalda. El silencio cargado de tensión. Javier se dio cuenta de que cada decisión tenía un precio, quedarse con Carlos significaba alienar a su familia, volver. Traicionar su identidad. La sociedad agregaba capas a su dilema. En las noticias, debates sobre derechos LGBT en España recordaban progresos. Pero también retrocesos en regiones conservadoras. Javier asistió a una manifestación en Barcelona por el orgullo, sintiéndose empoderado por la multitud. Pero al ver familias unidas, anhelaba la suya. Un amigo le contó su historia de reconciliación tras años de distancia, inspirándolo a intentarlo de nuevo. Sin embargo, una traición inesperada lo sacudió. Ana, en un intento de ayudar, le confesó a Carlos que Javier había considerado romper. Carlos, sintiéndose inseguro, confrontó a Javier, ¿me estás usando como escape? La discusión escaló, revelando resentimientos ocultos. Javier acusó a Carlos de no entender su trasfondo cultural, Carlos, de cobardía. Por primera vez, durmieron en habitaciones separadas. El abismo entre ellos creciendo. La brecha entre Javier y Carlos se ampliaba como una grieta en la tierra seca. La oferta de trabajo en Valencia se convirtió en un catalizador, Carlos decidió aceptarla, necesitando espacio para reflexionar. Tal vez sea lo mejor, dijo al empacar, sus ojos evitando los de Javier. Javier, solo en el apartamento, se sintió abandonado, cuestionando si su relación era lo suficientemente fuerte para sobrevivir a las presiones externas. Las noches se volvieron interminables, llenas de recuerdos y remordimientos. En Madrid, la salud de don Antonio mejoraba, pero su actitud no. Convocó una reunión familiar, excluyendo a Javier, para discutir el problema. Doña María, influenciada por su esposo, comenzó a dudar de su apoyo inicial. Ana, atrapada en el medio, le envió un mensaje a Javier, papá quiere que renuncies a todo y vuelvas. Dice que es por tu bien. Javier, furioso, respondió que no sacrificaría su identidad. Pero en el fondo, la soledad lo carcomía, haciendo que considerara el compromiso. Un encuentro casual en Barcelona lo puso a prueba. En una cafetería, se topó con un exnovio de la universidad, Miguel, quien ahora vivía abiertamente su vida gay. Miguel lo invitó a una cena, y Javier aceptó, buscando consuelo.
La noche derivó en confidencias. Miguel compartió su historia de rechazo familiar y eventual reconciliación. A veces, hay que elegir batallas, aconsejó. Javier se sintió tentado por la química residual, pero se retiró antes de cruzar líneas, sintiéndose culpable por Carlos. La noticia de esta cena llegó a Carlos a través de amigos comunes, avivando celos. En una llamada tensa, Carlos acusó a Javier de infidelidad emocional, mientras yo estoy aquí trabajando. Tú sales con ex. Javier defendió que era inocente, pero la desconfianza se instaló. Esto llevó a una decisión drástica. Javier viajó a Valencia para confrontar a Carlos en persona. En el sitio de construcción, rodeados de andamios y polvo, discutieron apasionadamente. Te amo. Pero esto nos está destruyendo, admitió Javier. Carlos, con lágrimas, respondió, entonces, luchemos juntos, no separados. La reconciliación fue tentativa, pero trajo claridad. Javier decidió enfrentar a su familia una vez más. Esta vez con Carlos a su lado. Programaron una visita a Madrid, coincidiendo con el cumpleaños de Doña María. La tensión era palpable al llegar a la casa familiar. Don Antonio lo recibió con hostilidad. No lo traigas aquí. Javier. Firme. Declaró, Carlos es parte de mí. Si no lo aceptas, nos perdemos todos. Doña María. Conmovida. Intervino, Antonio. ¿Es nuestro hijo? La discusión escaló. Revelando viejos rencores, don Antonio confesó su miedo a la sociedad, a perder estatus. En un momento de vulnerabilidad, don Antonio reveló un secreto familiar: su propio hermano había sido gay. Reprimido hasta la muerte por suicidio décadas atrás. No quiero que te pase lo mismo, murmuró, rompiendo en llanto. Esta confesión sacudió a todos. Javier vio a su padre no como un tirano, sino como un hombre atormentado por el pasado. Carlos, en silencio, ofreció empatía. La noche terminó sin resolución, pero con una grieta en la armadura de don Antonio. De regreso en Barcelona, Javier y Carlos fortalecieron su vínculo, planeando mudarse juntos a Valencia. Pero la sociedad intervino de nuevo. Un cliente conservador en el bufete de Javier amenazó con retirar su cuenta al enterarse de su orientación. Javier enfrentó una elección ética: ocultar su relación o defenderla. Optó por lo segundo, perdiendo el cliente pero ganando respeto de colegas. Esto lo empoderó. Pero el costo financiero fue alto, forzándolos a ajustar su estilo de vida. Ana, inspirada por el coraje de Javier, confrontó a sus padres sobre su propia vida. Reveló que había estado en una relación con una mujer, ocultándolo por miedo. Esto detonó otra crisis familiar, uniendo a Javier y Ana en solidaridad. Don Antonio, abrumado, se retiró a reflexionar, mientras doña María buscaba orientación en la iglesia, encontrando un sacerdote progresista que abogaba por la inclusión. La alta trampa llegó cuando don Antonio, en un acto de aparente reconciliación, invitó a Javier a una cena familiar sola. Carlos, sospechoso, aconsejó precaución. En la cena, don Antonio presentó una solución: ofrecer dinero a Javier para que se mudara al extranjero y olvide su fase. Javier, indignado, rechazó: esto no es una fase.
Es quien soy. La traición dolió profundamente, rompiendo cualquier esperanza inmediata de reconciliación. Herido por la oferta de su padre, Javier regresó a Valencia con Carlos, determinado a construir su vida sin la aprobación familiar. La pareja se mudó a un modesto apartamento cerca del mar, enfocándose en su relación y carreras. Carlos prosperaba en su proyecto, mientras Javier abría su propio bufete especializado en derechos LGBT, canalizando su dolor en activismo. Ayudaba a otros en situaciones similares, encontrando propósito en el caos. Sin embargo, el aislamiento familiar pesaba. Doña María enviaba cartas ocasionales, expresando amor pero pidiendo discreción. Ana, ahora abiertamente bisexual, se mudó a Barcelona, convirtiéndose en aliada cercana. Juntas, planeaban estrategias para ablandar a don Antonio, quien se hundía en aislamiento, afectado por la pérdida de sus hijos. Un evento social en Madrid forzó un confronto final. La boda de un primo reunió a la familia extendida, y Javier decidió asistir con Carlos, desafiando las normas. Al entrar, los murmullos se elevaron, tíos conservadores los miraban con desdén. Primos curiosos susurraban. Don Antonio, al verlos, se acercó con furia contenida: «Esto es una provocación». Javier respondió: «No. Es mi vida». La discusión atrajo atención, dividiendo a la familia. Algunos apoyaban a Javier, citando cambios sociales en España; otros, leales a don Antonio, lo condenaban. En el clímax, doña María intervino públicamente: «Basta. Antonio, Dios nos enseña a amar, no a juzgar». Su esposo, atónito, se derrumbó emocionalmente, admitiendo su miedo al cambio. «Perdí a mi hermano por esto», confesó ante todos. La revelación humanizó a don Antonio, iniciando un diálogo familiar largamente postergado. No fue una resolución mágica, tensiones persistieron, pero se plantó la semilla de aceptación. Meses después, Javier y Carlos celebraron su compromiso en una ceremonia íntima en Valencia, invitando a la familia. Ana asistió. Doña María en secreto. Don Antonio ausente pero enviando un mensaje: «Estoy intentando». Javier sintió una mezcla de victoria y melancolía, reconociendo que la reconciliación era un proceso lento. Reflexionando sobre su viaje, Javier se dio cuenta de los costos: amistades perdidas, oportunidades laborales sacrificadas, heridas emocionales profundas. Pero también las ganancias: autenticidad, un amor verdadero, y la fuerza para enfrentar prejuicios. Carlos, a su lado, representaba la recompensa por las batallas libradas. En el final, Javier miró al horizonte, preguntándose si sus elecciones fueron correctas. ¿Es justo priorizar el amor personal sobre la tradición familiar? ¿O debe la familia adaptarse a los tiempos modernos?